El diputado popular por Salamanca, José Antonio Bermúdez de Castro, protagoniza hoy el Café Televisión, un programa donde analiza la situación actual del país tras las reformas puestas en marcha por el Ejecutivo de Rajoy. Bermúdez de Castro sostiene que ante todo se ha mantenido el estado de bienestar, mejorando el poder adquisitivo de los pensionistas o aumentando las becas. Junto a ello, el diputado popular agradece el esfuerzo de todos los ciudadanos y adelanta que se plasmará con una bajada de impuestos desde el próximo año y con la creación de empleo. Unas buenas noticias a las que se suman otras para Salamanca, como las exenciones fiscales para el 8º centenario de la Universidad de Salamanca o la partida presupuestaria para la electrificación de la línea férrea Salamanca-Fuentes de Oñoro. Un programa en el que Bermúdez de Castro valora la nueva ejecutiva del PSOE o las nuevas formaciones de Ganemos y Podemos, y donde rememora su incursión en el mundo de la política. Es lo que incluimos en una enmienda que esta semana pues incluirá en ponencia, que la semana que viene en comisión y que será aprobada por el Pleno. Desde luego la situación económica a efectos de empleo ha mejorado sustancialmente respecto al año pasado y desde luego si seguimos en la misma senda con un crecimiento de un 2% se va a crear empleo en España. Solo en el diccionario el éxito está antes que el trabajo. Y la verdad es que la tengo como frase de cabecera. Y yo lo que sí he aprendido después de estos años en la actividad política es una lección. Y es que hay que estar siempre más cerca de la crítica que del aplauso. De cara a ese 8º centenario, durante 3 años todas las empresas que quieran ayudar, apostar por el 8º centenario van a tener incentivos fiscales, beneficios fiscales en todas las inversiones que se quieran realizar en un programa de actuación que debe de fijar pues, el consorcio que a tal efecto se tenga que crear para diseñar todo lo que es el programa de conmemoración del 8º centenario de nuestra universidad, que es la universidad más antigua de España y una de las más antiguas del mundo, y por tanto yo creo que es lo importante y en ese sentido yo desde aquí también ya comienzo a animar a esas empresas para que esa conmemoración pues luzca todo lo posible y esté a la altura de lo que la Universidad Salmantina se merece. Ha habido otros acontecimientos en España que no han tenido ni esa trascendencia ni esa catalogación por parte del Gobierno. Lo que hemos conseguido es, reitero, lo máximo que se puede conseguir de acuerdo con la legislación vigente, y eso es lo más positivo. A partir de ahí pues debe de ser el consorcio que se fije por parte de la universidad y el resto de las instituciones las que fijen ese programa y las que fijen cuáles son las condiciones, pero las condiciones son las que establece la ley. El rector en ese momento, y ya lo había dicho en la apertura del año académico, quería que esos incentivos comenzaran el 1 de enero del año 2015. Eso significaba que finalizarían el 31 de diciembre del 2017, porque son 3 años, 15, 16, 17, y quedaría fuera el año de la conmemoración. Nosotros entendíamos que tenía que haber otra solución. El 1 de noviembre del año 2015, es decir, del año que viene, hasta el 31 de octubre del 2018, es decir, que finalizara con el inicio del curso académico. Y por tanto, pues es lo que incluimos en una enmienda que esta semana pues incluirá en ponencia, que la semana que viene en comisión y que será aprobada por el Pleno, porque cuenta con el visto bueno del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda, la Vicepresidencia del Gobierno, pues a mediados de este mes. Yo recuerdo al inicio de la legislatura que pusimos una enmienda, era una enmienda de 200 y pico mil euros, pero la pudimos incluir en los presupuestos, en el primer presupuesto, precisamente para definir que el Gobierno priorizara esa necesidad de esa infraestructura salmantina. Recibimos muchísimas críticas, nos dijeron que eso no se iba a producir, que en una legislatura de crisis que no se iba a iniciar una infraestructura de obra nueva ferroviaria para Salamanca. El Partido Socialista, pues a veces le digo, hombre, mire, en fin, cuando hay algo positivo, reconózcalo porque eso le da credibilidad. Si siempre está en lo negativo, siempre está en la descalificación, al final uno no tiene credibilidad, que es lo que le está ocurriendo ahora al PSOE de Salamanca. Nuestra provincia y nuestra capital era muy competitiva en el turismo de fin de semana, lo ven ustedes, lo oyen, es decir, la ocupación hotelera roza al 100% los fines de semana, pero no era competitiva con otras capitales o en otras provincias españolas en lo que yo denomino el turismo de día, de lunes a viernes. Sí lo son Segovia, Toledo. ¿Y por qué lo son? ¿Porque son más bonitos que Salamanca? ¿Tienen una mayor belleza? No, sino que tienen una comunicación que permite llegar en apenas 1 hora, en ida y vuelta.
Bueno, pues con ese tren de alta velocidad, porque aunque es de tráfico mixto, conecta con Madrid en poco más de 1 hora y cuarto, va a permitir que muchos turistas, de esos millones de turistas que vienen a España, muchos de ellos a través de la capital, nuestra capital de Madrid, puedan venir a Salamanca de lunes a viernes en turismo de día. Esa electrificación entre Salamanca, Medina del Campo, con el corredor atlántico, va a llegar hasta Fuentes de Oñoro. Y por tanto Salamanca va a estar también no solo en un corredor nacional ferroviario, sino en un corredor internacional ferroviario de tráfico mixto, y eso para el puerto seco, para el desarrollo económico de otros sectores salmantinos también va a ser muy importante. Por tanto, estamos hablando probablemente de la infraestructura más importante de esta legislatura, que la hemos conseguido en uno de los momentos más difíciles de la historia económica de España. Todo lo que hacemos, todas las reformas es para crear empleo, pero como ocurre en una casa, no se pueden empezar los cimientos por la ventana. Había unos graves desequilibrios que estaban estrangulando nuestras posibilidades de recuperación, y lo que hemos tenido que hacer es una gigantesca operación de saneamiento y transformación de nuestra economía. Si no cambiamos de rumbo, si no volvemos atrás, los 2 próximos años serán de oportunidades y de empleo, para quien no lo tiene, para quien está sufriendo más que ningún otro la crisis. Para ellos estamos trabajando. Hay casi 1.100 afiliados a la Seguridad Social más en Salamanca que hace un año. Hay 4.000 desocupados menos que hace un año, de acuerdo con la EPAC, 3.000 y pico. Y hay 2.400 parados menos, de acuerdo con el paro registrado, que hace un año. En cualquiera de los tres, aunque no coincidan, porque es curioso, pero la EPA no coincida con el paro registrado, pero en cualquiera de los instrumentos oficiales de medición, en todos ellos, en Salamanca y en el conjunto de España, desde luego la situación económica a efectos de empleo ha mejorado sustancialmente respecto al año pasado, y desde luego si seguimos en la misma senda, con un crecimiento de un 2%, se va a crear empleo en España. Se habla de 1.300 empleos al día. Lo que nosotros hemos hecho es salvarlo de la quiebra, porque los 3 pilares básicos del estado de bienestar se han mantenido. Pensemos en las pensiones. Nosotros no hemos congelado las pensiones, nosotros hemos mejorado las pensiones. A los 78.100 salmantinos que cobran una pensión, 78.000, casi 300, le hemos mejorado la pensión. Fíjese que en el año 2011 había 76.500 salmantinos perceptores de pensión. La pensión media en Salamanca era de 739 euros. Ahora hay 78.300 y la pensión media es de 801 euros. Por lo tanto, nosotros no solamente no hemos congelado la pensión, sino que hemos conseguido, aunque sea poco, pero hemos conseguido que mejoren su poder adquisitivo. Lo mismo ocurre en sanidad. En sanidad se gasta al año 1.267 euros por salmantino. En Andalucía, el gasto sanitario por habitante está por debajo de 1.000 euros. Allí donde gobierna la izquierda, el Partido Socialista con Izquierda Unida, ¿qué lecciones nos pueden dar? Lo único que se ha hecho es el pago de medicamentos, que antes se hacía en función de la edad y ahora se hace en función de la renta. ¿O era más justo que el abuelo más rico de España no pagara nada por los medicamentos y un parado de los 32.000 que hay en Salamanca sin prestaciones tuviera que pagar el 40%? Hay más becas todavía que en el año 2011. Aquí se destinan a becas 1.469 millones de euros, 40 millones de euros más que en el año 2011 con Zapatero. Por tanto, aquí no se han bajado las becas. El año que viene se prevé que el crecimiento esté en torno al 2%, por cierto. Todos los organismos internacionales confían en que esa previsión del gobierno se cumpla. Es momento de devolver ese esfuerzo a modo de rebaja de impuestos, que era una promesa electoral, que se van a beneficiar todos los salmantinos, todos los contribuyentes salmantinos, la mayoría por encima de ese 12% de media que va a ser a nivel nacional. Muchos de ellos, la mayoría, 3/4 partes, estarán por encima de ese 12% de rebaja de impuestos y como consecuencia de ello van a tener desde el 1 de enero del año que viene a su disposición pues más dinero en su poder, pues para que tomen las decisiones que corresponde a nivel familiar a qué destinarlo. Volveremos a pedirle a los españoles y a los salmantinos la confianza. Tendremos que hacer balance de lo que hemos hecho, agradecer desde luego ese esfuerzo y esos sacrificios que se han hecho. Sin sacrificio en la vida no se llega a ningún sitio.
Yo siempre hay algo que, una frase, cuando yo estudiaba aquí en Salamanca, que me enseñó mi padre, que decía que solo en el diccionario el éxito está antes que el trabajo. Y la verdad es que la tengo como frase de cabecera. Pues lo mismo ha ocurrido en España. En un momento tan difícil como el que teníamos, pues superar la dificultad solo se consigue con esfuerzo y trabajo. Con el alcalde que tenemos es magnífico, ¿para qué lo voy a plantear yo? Sinceramente, también lo he dicho, no es una frase de cabecera, es una expresión sincera. Para mí el máximo honor que puedo tener en la vida es ser el representante de mi tierra, de Salamanca, en el Parlamento Nacional. Es lo que el mayor honor que yo creo que puedo tener. No me planteo, desde luego, ni tengo ninguna otra ambición. No sé si está completa, porque parece ser que ha durado apenas 48 horas, porque el nuevo secretario general, el señor Tudanca, pues la mano derecha le ha dimitido en 48 horas como consecuencia de que había cometido un delito de agresión, ¿no? Algo parecido está ocurriendo también en el Partido Socialista Salmantino, en el que recientemente ha dimitido el secretario de organización. Bueno, son cuestiones de otro partido. Llevan un tiempo que no encuentran el norte, pues yo les deseo que lo hagan lo antes posible, desde el respeto a una fuerza política como la que es el Partido Socialista. Yo creo que lo que tenemos es un extraordinario alcalde que demuestra todos los días el buen hacer en defensa de la ciudad, y por tanto son nosotros los que se tienen que preocupar, no nosotros. Lo fácil de ser hijo de Pilar Fernández Alvarado es tener en casa a alguien cercano, muy humana como es mi madre, y tan positiva en la vida, ¿no? Eso yo creo que reconozco que tengo suerte en ese sentido, ¿no? Porque eso es lo que he aprendido de ella, ¿no? He aprendido que efectivamente de humanos es errar, pero de necios es caer, pero al final lo importante es levantarse en la vida. Y es una mujer muy positiva, muy cercana, muy activa, y eso es lo que ella me ha enseñado. Tengo parte de padre, yo creo, en ese sentido. soy quizá más charro que ella y en fin, no sé si soy tan querido como ella. Me imagino que no, es muy difícil que haya una persona como Pilar Fernández Labrador. Aunque yo sea su hijo, tengo que decir que es muy difícil. Yo desde luego no creo que tenga las cualidades que tenga ella. Y yo lo que sí he aprendido después de estos años en la actividad política es una lección. Y es que hay que estar siempre más cerca de la crítica que del aplauso. Nosotros estamos pues para tomar decisiones, a veces gustan más, a veces gustan menos, pero nosotros hemos hecho lo que debíamos. Imagínense qué es lo que hubiera ocurrido si, además de tomar decisiones difíciles, ahora nos encontráramos todavía en peor situación de la que recibimos. Pues entonces estaríamos hablando de un fracaso. Pues no hemos fracasado. La sociedad española no ha fracasado.